Una tarde, cuando Lincia volvía a casa, se encontró un billete amarillento en el buzón. Una punzada de frío le recorrió las puntas de los dedos. El billete estaba muy viejo, con las esquinas desgastadas y el papel tan frágil que parecía que se rompiera al más mínimo roce. Estaba impreso con las palabras Tren 444 y la hora de salida era a medianoche en punto, desde la plataforma número 4. No recordaba haber comprado ese billete. Al darle la vuelta, una pequeña línea de texto captó su atención. Boleto de solo ida. No llegue tarde. La letra era tan tenue que parecía escrita con lápiz, pero tenía un aire inquietante, difícil de explicar. Inconscientemente, Lincia frotó el billete con los dedos. Sintió un pinchazo agudo. Al mirar, vio que su dedo índice tenía un pequeño corte y una gota de sangre cayó justo sobre el billete. ¡Maldita sea!, exclamó sacando rápidamente un pañuelo para detener la sangre. Pero cuando volvió a mirar el billete, la gota de sangre había desaparecido, como si hubiera sido absorbida por el papel. El corazón de Lincia comenzó a latir con fuerza. De repente, recordó el extraño sueño que tuvo la noche anterior. Ella estaba de pie en una plataforma vacía, escuchando a lo lejos el silbato de un tren. El reloj en la estación marcaba las 11:59. Esa sensación de opresión en el sueño era idéntica a la que sentía ahora. Intentó buscar información sobre ese tren en su teléfono, pero no tenía señal. Lo más extraño fue que al intentar buscar Tren 444 en su computadora, el navegador se cerraba solo cada vez que lo intentaba. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. De pie frente a la ventana, Lin Xiak vio cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. El billete en su mano parecía calentarse poco a poco, como si lo apurara. Sabía que esa noche debía ir a la estación, no por curiosidad, sino porque una fuerza inexplicable lo empujaba, como una polilla atraída por la llama, incapaz de resistirse aunque supiera que se quemaría. Las calles estaban desiertas a esas horas de la noche. Las farolas formaban un círculo de luz amarillenta en medio de la niebla y el eco de sus pasos rompía el silencio de forma inquietante. Sentía que algo la seguía, pero cada vez que se giraba, solo veía su propia sombra alargada. Al doblar la última esquina, la estación de metro apareció ante ella. Las luces de la entrada parpadeaban como si el sistema eléctrico estuviera fallando y la escalera mecánica había dejado de funcionar. La entrada parecía la boca de una bestia abierta de par en par. Miró su teléfono. 11:45. Plataforma 4. Murmuró, bajando lentamente las escaleras. Sus pasos resonaban en el vestíbulo vacío. Cada eco retumbaba directamente en su pecho. No había nadie. Incluso la taquilla estaba apagada. La pantalla electrónica indicaba que el último tren ya se había ido, pero curiosamente las barreras de acceso estaban abiertas, como si esperaran a alguien. Al pasar por las barreras, el billete en su bolsillo volvió a calentarse. Lo sacó y notó que las letras en él brillaban tenuemente en rojo en la oscuridad. El andén estaba más frío que lo que había imaginado. El hielo subía por sus pies como si manos heladas la tocaran. Miró el reloj en la pared. 11:59. Un timbre sonó en la distancia, seguido por el traqueteo de un tren acercándose. Los rieles comenzaron a vibrar y un viento gélido con olor a óxido y algo más, un leve aroma a putrefacción, sopló desde el túnel. Retrocedió un paso por instinto. El tren que apareció ante sus ojos no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Vagones antiguos de color verde cubiertos de manchas de óxido oscuro que parecían sangre seca. A través de la ventana se filtraba una luz amarillenta y figuras oscuras se movían detrás de las cortinas. El tren se detuvo justo frente a ella. Encima de la puerta un letrero parpadeaba. Tren 444. La luz roja resultaba cegadora en la oscuridad. Estiró la mano, dudando para abrir la puerta, pero justo antes de tocar el mango, una voz detrás de ella la detuvo. «Señorita, su billete». Lincia se giró de golpe. Detrás de ella, un revisor con uniforme antiguo apareció de la nada. Su rostro, iluminado por la tenue luz del andén, era pálido como la cera y su sonrisa parecía forzada. «Yo tengo un billete», dijo temblorosa, sacándolo de su bolsillo.
El revisor tomó el billete y lo inspeccionó detenidamente. Sus dedos eran tan fríos que al rozarlos de Linchia sintió como si de un trozo de hielo se tratara. El papel crujió entre sus manos, susurrando secretos que quizás solo el revisor entendía. «Suba, el tren está por partir», dijo con voz lejana. Linchia entró al vagón y la puerta se cerró detrás de ella. De pronto notó algo extraño. El vagón estaba vacío. Las figuras que había visto detrás de las cortinas habían desaparecido. Los asientos eran de cuero verde oscuro, agrietado por el tiempo, con espuma amarillenta asomando por las grietas. El aire olía a moho y a algo más que supo de qué se trataba. Pasó la mano por la ventana empañada y en lugar de su reflejo vio varias siluetas detrás de ella. Se giró rápidamente. Nada. No había absolutamente nada, pero un débil aroma a perfume antiguo flotaba en el aire, mezclado con formol. Se sentó junto a la ventana mientras el billete en su bolsillo seguía ardiendo levemente. El tren entró en un túnel y las luces del vagón comenzaron a parpadear. En una de esas breves interrupciones, creyó ver a alguien sentado frente a ella. Cuando la luz regresó, estaba sola de nuevo. Entonces escuchó pasos detrás de ella. «Cariño, ¿me ayudas a buscar a mi nieto?». La voz de una anciana y temblorosa resonó tras ella. Giró lentamente la cabeza y vio a una mujer mayor vestida con ropa gris, con la cara surcada de arrugas pero con ojos brillantes. Apretaba entre sus dedos una foto amarillenta. «Está en este tren, pero no puedo encontrarlo». Linchia tomó la foto. Un niño de unos 8 años, vestido con un uniforme escolar antiguo, sonreía frente a un tren verde. En la esquina inferior derecha, la fecha 4 de abril de 1987. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio?», preguntó. La anciana no respondió, solo la miró fijamente, con una sonrisa que se ensanchaba de manera inquietante. Fue entonces cuando Linchia notó que los pies de la mujer no estaban tocando el suelo. El tren tembló violentamente. Las luces se apagaron y cuando regresaron, la mujer había desaparecido. La foto quedó sola en el asiento. Linchia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba atrapada en un misterio que iba más allá de su comprensión y esto apenas comenzaba. Mientras tanto, el tren avanzaba con un traqueteo constante, como si cada golpe metálico en los rieles fuera un latido más cerca de un destino desconocido. El billete en el bolsillo de Linchia se enfrió de repente, como si la advertencia inicial hubiera sido reemplazada por una aceptación silenciosa. Ya no había vuelta atrás. El silencio se rompió cuando un susurro se deslizó por el vagón. Apenas un murmullo, pero claro como un secreto contado al oído. «No mires las ventanas cuando pasemos por el túnel». Linchia se tensó, girando la cabeza lentamente. El vagón seguía vacío, o eso parecía. El susurro se repitió, ahora más cerca, más urgente. «No mires las ventanas». Antes de que pudiera procesar la advertencia, el tren se sumergió en un túnel. Las luces parpadearon nuevamente, proyectando sombras que se estiraban en las paredes y la temperatura bajó de golpe. Si te gustan los misterios que te ponen la piel de gallina, los crímenes sin resolver y las historias que no te dejan dormir, entonces suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros expedientes semanales. Contra todo instinto, Linchia miró por la ventana. No vio su reflejo. En su lugar había decenas de rostros pegados al vidrio desde el otro lado, pálidos y deformes por la presión. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso y sus ojos negros y vacíos parecían un pozo sin fondo. La miraban con hambre, con una desesperación que solo podía pertenecer a aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. La sensación de las manos heladas presionando su cuello la sacó de su trance. Volvió la mirada al interior del vagón, jadeando. Las marcas de dedos helados quedaban impresas en el vidrio empañado a su alrededor. El tren salió del túnel de repente y los rostros desaparecieron. El vagón estaba en silencio otra vez, pero sabía que no estaba sola. El traqueteo disminuyó hasta detenerse en una estación envuelta en niebla.
A través de la ventana vio una señal corroída por el óxido. Estación sin retorno. La puerta se abrió con un chirrido agudo y el revisor subió al vagón. Su rostro seguía igual de pálido, pero ahora sus ojos se hundían más profundamente en sus cuencas y su sonrisa era más amplia. Siguiente parada, su destino final, dijo con voz monótona sin dejar de mirarla fijamente. ¿Qué es este lugar?, preguntó Lin Xia con la voz temblorosa. El revisor no respondió. En cambio extendió una mano cadavérica hacia ella. En su palma había otro billete, esta vez negro como la tinta, con las letras grabadas en rojo oscuro. Un precio debe ser pagado. ¿Un precio? ¿Qué precio?, preguntó Lin Xia sabiendo que no le gustaría la respuesta. El revisor sonrió con lentitud. Cada pasajero paga con lo que más teme perder. Antes de que pudiera reaccionar, el tren comenzó a moverse de nuevo, más rápido, como si estuviera corriendo directamente hacia una pesadilla. Las luces se apagaron de nuevo, y en la oscuridad, Lin Xia sintió como algo se sentaba a su lado. No podía verlo, pero su respiración gélida rozaba su cuello. Una voz susurró, esta vez dentro de su propia mente. El miedo es el boleto más caro. El reloj de la estación marcaba las 11:59, igual que en su sueño, sin avanzar ni un segundo. El tren estaba atrapado en un bucle eterno y Lin Xia comenzó a comprender la verdad. El tren 444 no llevaba a ninguna parte, excepto al vacío donde las almas perdidas quedan atrapadas. Recordó la foto del niño desaparecido, sacó la imagen de su bolsillo y en ese momento notó algo nuevo. Detrás del niño, en la esquina del marco, podía ver claramente el reflejo de uno de los rostros que había visto en la ventana del túnel. El niño estaba en el tren. Tengo que encontrarlo, murmuró. Se levantó y avanzó por los vagones, cada uno más deteriorado que el anterior. El aire se volvía más pesado, como si caminara a través de una niebla espesa. A cada paso escuchaba el eco de voces que no podía entender. En el último vagón lo vio. El niño estaba sentado con la cabeza agachada, abrazando sus rodillas. Su cuerpo parecía parpadear, como si no estuviera completamente allí. ¿Este eres tú?, preguntó Lin Xia mostrándole la foto. El niño levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de lágrimas negras. No puedo irme, estoy atrapado aquí. Sin pensar, Lin Xia tomó su mano. Al contacto, sintió un dolor agudo recorrerle el brazo, como si algo intentara arrancarle el alma. No estás solo, gritó aferrándose con más fuerza. El tren comenzó a temblar, las luces explotaron en chispas y las sombras en las ventanas chillaron con furia. Una puerta invisible se abrió en la oscuridad. Lin Xia empujó al niño hacia la luz. Sintió como algo intentaba retenerla, jalándola de vuelta, pero el billete en su bolsillo ardió como fuego. Sabía que había pagado el precio. Un último destello de blanco cegador, y luego nada. Lin Xia despertó en un banco de la estación, bajo la tenue luz de la mañana. El billete negro se había desvanecido, pero la foto seguía en su mano. El rostro del niño había cambiado, ahora sonreía en paz. El reloj de la estación marcaba las 6, pero mientras se alejaba de la estación, no pudo evitar notar algo en la pantalla de los horarios. Tren 444, salida a medianoche. Y justo a su lado en letras pequeñas, un boleto, una deuda saldada. Hasta la próxima, pasajera.